Buenos días, alumnos. Bienvenidos a la clase del día de hoy de la materia Contabilidad 2. ¿Ok? Pues bueno, la semana pasada eh, no hubo clase porque estuvimos en exámenes, ¿ok? De los cuales pues espero que les haya ido muy bien. Igual ahí ustedes ya pueden ir checando, pues más o menos con actividades, con su primer parcial, pues cómo vamos de puntaje, ¿ok? Entonces, pues bueno, recuerden que tanto actividades, exámenes, representan pues una ponderación muy importante para su calificación final, ¿ok? Estamos pues ya en las clases, en las semanas finales para concluir nuestro curso, ¿ok? Entonces estas semanas que restan, pues bueno, ya con su examen parcial pudieron darse cuenta, pues más o menos sobre el contenido que les falta por reforzar, ¿ok? Este, también pues el cómo es muy importante la, pues todos los cuestionarios que se les están poniendo, ¿ok? Todo eso les está ayudando como repaso para su examen final. El examen realmente estuvo muy sencillo. Ya estuve ahí para ir viendo calificaciones. A la mayoría le fue muy bien, ¿ok? A los que no sacaron una calificación pues tan aprobatoria, todavía tienen oportunidad de recuperarse, ¿ok? Como les digo, ya más o menos ahí ustedes vayan haciendo el conteo de sus puntos eh, con actividades. Les comentaba, la última semana antes del examen, a algunos de ustedes se les habilitaron los cuestionarios, de los cuales dieron más tiempo para que los pudieran contestar, ¿ok? Entonces, en estas próximas semanas les pido estar muy al pendiente de estos cuestionarios para que tengan todo al día, ¿ok? No se les está poniendo una fecha de vencimiento, pues próxima. Todavía tienen suficiente tiempo. Les pedí que le dieran, pues prioridad a estudiar para su examen, ¿ok? Y pues bueno, entonces ya a partir de estas semanas les pido por favor estén pues muy al pendiente de todos estos cuestionarios, ¿ok? Denme nada más oportunidad de conectar mi cargador aquí a mi laptop porque está por terminarse la pila y vamos a iniciar la clase. Ok, pues bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les recuerdo nuevamente, esta es la materia de contabilidad 2. Ok, el horario pues sigue igual, no hay ningún cambio hasta ahorita en horarios. Igual si a mí se me llega a presentar alguna situación o por algún otro tema no se les pueda dar la clase, pues yo me estaría, o sea, pues se les avisaría con tiempo, perdón, por medio de la plataforma y siempre trato de conectarme como quiera para notificarles el cambio, ¿ok? Por aquellos que no alcanzaron a ver el cambio en la plataforma, ¿ok? Hasta ahorita pues no nos notificaron de ningún cambio. Y pues bueno, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. Pues bueno, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy nos habla acerca de la contabilidad de instrumentos financieros y de las operaciones bancarias. ¿Ok? Pues bueno, primero que nada,
vamos a ver puntos claves como la naturaleza y la clasificación general de estos instrumentos financieros, ¿ok? Dentro de estos instrumentos financieros hay un marco operativo aplicable. Vamos a estar viendo la NIF C2 y C19, ¿ok? En las clases anteriores les comentaba que en esta materia pues vamos a estar repasando mucho las NIF. Es importante que en el desarrollo de la clase ustedes vayan apuntando, a ver, en la clase, en este tema de la contabilidad de instrumentos financieros, vimos este tipo de NIF. ¿Ok? ¿Esto para qué? Para que ustedes, al finalizar la clase, eh, pues cuando tengan oportunidad puedan, pues, investigar un poquito más acerca de la NIF, pues, específicamente la que estemos viendo en el tema, ¿ok? Y esto les va a ayudar mucho a entender mejor el contenido de la clase, ¿ok? Les, les comento nuevamente el marco normativo que vamos a estar viendo el día de hoy. Nos habla de la NIF C2 y de la NIF C19. ¿Ok? Otro punto clave que vamos a ver nos habla acerca de la importancia para la estructura financiera. ¿Ok? Pues bueno, primero que nada, los instrumentos financieros, ¿qué son? Estos instrumentos financieros constituyen una de las categorías contables más importantes y complejas dentro de un entorno empresarial moderno. ¿Ok? Su adecuada contabilización es fundamental. ¿Para qué creen? Pues más que nada para reflejar con fidelidad la posición financiera de una entidad. Esto pues especialmente en contextos de financiamiento como de inversión o cobertura de riesgos. ¿Ok? Les comentaba que pues en México su tratamiento está regulado principalmente por la NIF C2, la cual nos habla de los instrumentos financieros, y la NIF C19, la cual nos habla de los instrumentos financieros por pagar. ¿Ok? Entonces, un instrumento financiero es en esencia pues un contrato que da lugar a un activo financiero para una parte y a un pasivo financiero o instrumento de capital para otra. ¿Ok? Aquí vamos a incluir desde cuentas por pagar y cobrar hasta bonos, acciones, derivados financieros, préstamos bancarios. ¿Ok? Es muy importante que se cuente con una clasificación adecuada de estos instrumentos para poder facilitar su medición. ¿Ok? Estos pasos pues son críticos para asegurar pues la integridad de estos estados financieros. ¿Ok? Hablando del entorno mexicano, pues el acceso al financiamiento, como sabemos, a través de sistemas bancarios o de mercado de valores es cada vez más común. El conocimiento de estos instrumentos es indispensable tanto para contadores, analistas, auditores, ¿ok? La reforma financiera, la apertura de plataformas de deuda, los certificados bursátiles, y la digitalización del crédito, pues sin duda alguna están transformando el ecosistema financiero nacional. ¿Ok? Entonces, durante esta clase, pues vamos a explorar algunos principios contables básicos para poder hacer el reconocimiento, la clasificación, la contabilidad básica, para poder evaluar y presentar estos instrumentos financieros. ¿Ok? Así como ahí algunas revelaciones requeridas. Hablando de estos instrumentos financieros, también es importante abordar los riesgos que están asociados a estos instrumentos financieros, ¿ok? Como por ejemplo el tipo de cambio, la tasa de interés y la contraparte. Aquí más adelante lo vamos a ver pues con ejemplos reales, ¿ok? En compañías como Cemex, FEMSA, ¿ok? Pues bueno.
Hay que destacar que aquí es fundamental el papel de la información contable dentro de la gestión financiera. Recuerden que un mal registro me puede ocultar pasivos, sobrevalorar activos o generar distorsiones en indicadores clave, como por ejemplo la razón de apalancamiento o el valor económico agregado. ¿Ok? Entonces, pues bueno, en este módulo más que nada, es una introducción para preparar el terreno para que logren hacer un análisis más técnico de los instrumentos financieros derivados, ¿ok? Desde instrumentos de deuda, operaciones bancarias y su tratamiento contable. Todo esto pues conforme a las mejores prácticas y a la normatividad que está vigente en México. ¿Ok? Pues bueno, ya que vimos una breve introducción a los instrumentos financieros, platicamos ahí un poquito acerca de su naturaleza y de su clasificación. Vemos que estos cuentan con un marco normativo que está regulado por la NIF C2 y la NIF C19, ¿ok? Y hablamos un poquito acerca de la importancia financiera que tienen, cómo son fundamentales para efectivamente reflejar con fidelidad la posición financiera de la entidad. ¿Ok? Vamos a continuar ahora con la clasificación de estos instrumentos financieros. ¿Ok? Pues bueno, uno de los aspectos esenciales del tratamiento contable de los instrumentos financieros es su adecuada clasificación, ya que de ello dependen sus métodos de evaluación, presentación y revelación. ¿Ok? La NIF C2 clasifica los instrumentos financieros en tres grandes grupos: activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de capital. Vamos a empezar por un activo financiero. Un activo financiero, pues puede ser efectivo, un derecho contractual a recibir efectivo, como cuentas por cobrar, participaciones en instrumentos de capital de otra entidad o instrumentos derivados. Mientras que, por otro lado, un pasivo financiero implica una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero. ¿Ok? Y por otro lado, los instrumentos de capital, estos me representan una participación residual en los activos de la entidad después de deducir todos sus pasivos. ¿Ok? En México, pues la clasificación más frecuente de estos activos financieros en empresas no financieras, pues incluyen cuentas por cobrar, inversiones temporales, depósitos en garantía, ¿ok? En empresas grandes o cotizadas encontramos también inversiones en acciones, bonos o instrumentos estructurados, ¿ok? Es importante distinguir entre instrumentos primarios como cuentas por cobrar, préstamos, bonos, que estos más que nada los vemos cuando estamos iniciando, por ejemplo, contabilidad uno. ¿Ok? Que estos, pues más que nada, son instrumentos básicos, ¿ok? Cuando hablamos de los derivados financieros, como futuras opciones, ¿ok? Más que nada, estos derivados requieren un tratamiento contable especial porque son más complejos y tienen un riesgo implícito, ¿ok? Para hacer esta clasificación, pues también se depende mucho del propósito con el que se adquirió el instrumento. Por ejemplo, si es para negociar, mantener hasta el vencimiento o disponibles para la venta. Todo este criterio se basa en la intención, pues, del administrador financiero y debe estar documentado al momento que se hace su adquisición. ¿Ok? Un error frecuente en la práctica mexicana no es reevaluar la clasificación cuando cambian las circunstancias económicas o la intención original. ¿Ok? Porque pues esto me puede llevar a generar inconsistencias entre el registro contable y la realidad financiera. ¿Ok? Vamos a continuar con el reconocimiento y la baja de instrumentos financieros. El reconocimiento de los instrumentos financieros debe realizarse en el momento en que la entidad se convierte en parte de los términos contractuales del instrumento. ¿Ok?
Aquí, pues esto más que nada implica reconocer en libros contables el activo o el pasivo correspondiente con base en su valor razonable. ¿Ok? Aquí hay que incluir los costos de transacción directamente atribuibles. ¿Ok? Por ejemplo, una empresa que adquiere bonos de deuda de una empresa mexicana debe registrar el valor de adquisición más las comisiones o los cargos por intermediación. ¿Ok? Aquí, pues esto me va a ayudar a reflejar adecuadamente el costo total del instrumento. Esto pues es especialmente relevante cuando se compran instrumentos con primas o con descuentos. ¿Ok? La baja contable en libros de un instrumento financiero debe realizarse cuando se extinguen los derechos contractuales sobre algún flujo de efectivo, de activo, o se transfieran de forma efectiva todos los riesgos y beneficios asociados al mismo. ¿Ok? En el caso de los pasivos, pues la baja ocurre cuando se cumple la obligación o se condona o se cancela legalmente. ¿Ok? En la práctica bancaria, esto se aplica en operaciones como liquidaciones anticipadas de préstamo, condonaciones negociadas, reestructuras de deuda o venta de cartera vencida. ¿Ok? La correcta baja, pues evita mantener activos sobrevalorados o pasivos extinguidos que inflen artificialmente los estados financieros. ¿Ok? Pues bueno, uno de los principales desafíos en todo este tema, pues más que nada es el reconocer el momento exacto de la baja contable, sobre todo en operaciones de cesión de cartera o de reestructuración, donde pues puede haber acuerdos condicionales, garantías y efectos fiscales que deben analizarse pues de una manera detenida. ¿Ok? Entonces vemos cómo es muy importante hacer este reconocimiento y baja de los instrumentos financieros. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues tengo que ahí hacer un reconocimiento inicial, ¿ok? Esto se hace cuando se registra, más que nada cuando la entidad se convierte en parte del contrato. Hay que hacer una evaluación, la cual está basada en el valor razonable más todos los costos de transacción atribuibles. Y la baja contable, pues es muy importante también detectarla en el momento exacto, que es aquí más que nada cuando o se extinguen los derechos o las obligaciones pues ya fueron cumplidas. ¿Ok? Vamos a continuar ahora con la evaluación inicial y posterior de los instrumentos financieros. ¿Ok? Pues bueno. La evaluación de los instrumentos financieros es uno de los aspectos técnicos más exigentes del proceso, ¿ok? En su reconocimiento inicial, todos los instrumentos deben evaluarse a valor razonable y en su evaluación posterior, pues va a depender su clasificación, ¿ok? Puede mantenerse al valor razonable o al costo amortizado. ¿Ok? El valor razonable, más que nada, se refiere al precio que se recibiría o se pagaría en una transacción ordenada entre participantes del mercado en condiciones normales. Su determinación, pues esta puede basarse en condiciones activas, modelos de evaluación o flujos de efectivo descontados. ¿Ok? Esto es común en instrumentos derivados, acciones cotizadas o bonos negociables. ¿Ok? Hablando del costo amortizado, aquí aplica a instrumentos con pagos fijos o determinables, como préstamos bancarios o cuentas por cobrar. Este método utiliza el interés efectivo para distribuir los ingresos o gastos financieros durante la vida del instrumento. ¿Ok? En México, pues el uso del interés efectivo ha sido poco adaptado en la práctica contable tradicional, pero es obligatorio bajo la NIF C2, ¿ok? Porque este método implica calcular una tasa interna de retorno que iguale los flujos futuros al valor neto del instrumento.
¿Ok? Entonces aquí se requiere pues el uso de hojas de cálculo o algún software especializado. ¿Ok? Entonces, para hacer esta evaluación de instrumentos financieros tenemos el valor razonable, el cual es el precio que se recibiría o se pagaría en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Este es aplicable a derivados, acciones cotizadas o a bonos negociables. Mientras que el costo amortizado es es otra de las valuaciones de los instrumentos financieros, en donde utiliza el método de interés efectivo para distribuir los ingresos o los gastos financieros, como por ejemplo los préstamos bancarios, las cuentas por cobrar y los arrendamientos financieros. ¿Ok? Vamos a continuar con los derivados financieros. Más que nada, aquí vamos a hablar de su reconocimiento y de su cobertura contable. ¿Ok? Pues bueno, los instrumentos financieros derivados, ¿qué son? Estos son contratos cuyo valor depende de otro activo subyacente. ¿Ok? En México, su uso se ha extendido en empresas con exposición al riesgo cambiario, a cambios en tasas de interés o de precio de materias primas. Esto se da particularmente en industrias exportadoras, en aerolíneas y en empresas con operaciones internacionales. Aquí es donde entra la NIF C10, la cual va regulando el reconocimiento de los derivados, exigiendo su registro al valor razonable desde el momento del contrato y su medición periódica con afectación a resultados. ¿Ok? Pues bueno, a diferencia de otros instrumentos, estos derivados financieros no requieren entrega inicial de efectivo ni generan flujos futuros por sí mismos. En caso de que el derivado pues se utilice con fines de cobertura contable, este puede reclasificar su resultado en otro resultado integral, siempre y cuando pues se cumplan los requisitos estrictos de tanto de documentación, efectividad y la designación formal del instrumento, ¿ok? Hablando de la contabilidad de coberturas en México, pues esta es poco frecuente debido a que es muy a la complejidad de su implementación. Sin embargo, pues en empresas grandes como lo son Cemex o Gruma, se aplican esquemas de cobertura sobre tipo de cambio, tasas de intereses y precios tanto del maíz o del cemento. ¿Ok? Entonces, los derivados financieros, hablando de clasificación, pues estos incluyen contratos cuyo valor depende de un activo subyacente, ya sean futuros o alguna otra opción. Su reconocimiento implica registrar el valor razonable desde el momento del contrato con afectación a resultados. ¿Ok? La contabilidad de coberturas, pues esta requiere documentación, un margen de efectividad y sobre todo la designación formal del instrumento. ¿Ok? Ahora vamos con las operaciones bancarias. Pues bueno, las operaciones bancarias son una fuente clave de financiamiento para las empresas mexicanas. Estas incluyen créditos simples, líneas revolventes, arrendamientos financieros, cartas de crédito, ¿ok? Su correcta contabilización me va a permitir reflejar la verdadera carga financiera, cómo está por ahí el calendario de pagos y qué implicaciones fiscales tiene. ¿Ok? Los créditos, recuerden que deben de registrarse por el monto recibido neto de comisiones cobradas por el banco. Las comisiones iniciales deben diferirse y amortizarse con el método de interés efectivo, no reconocerse como un gasto inmediato. ¿Ok? Este tratamiento contable es obligatorio bajo la NIF C19.
Hablando de los intereses, pues estos deben de reconocerse como gasto financiero conforme se devengan y no únicamente cuando se pagan. Además, pues que si el crédito está denominado en moneda extranjera, se requiere ajustar por tipo de cambio en cada cierre contable. ¿Ok? Entonces, hablando de las operaciones bancarias, hay que hacer siempre el registro de créditos por el monto recibido neto de comisiones cobradas por el banco. Hablando de intereses y comisiones, estos intereses se reconocen conforme se devengan, no cuando se pagan. ¿Ok? Y la amortización, pues esto nos habla de las comisiones iniciales, las cuales deben de diferirse y amortizarse con el método de interés efectivo. ¿Ok? Ahora vamos con la presentación y la revelación de los instrumentos financieros. ¿Ok? Una correcta presentación de los estados financieros, de los instrumentos financieros, perdón, en los estados financieros es muy importante para que se mantenga esa transparencia contable. ¿Ok? Según la NIF B6, estos instrumentos deben presentarse diferenciados por su naturaleza, es decir, en activos, en pasivos o en instrumentos de capital, ¿ok? Y segregados por corto y largo plazo. ¿Ok? Además, pues aquí siguen siendo muy importante aplicar estas notas a los estados financieros, la cual aquí se van a incluir la descripción de los instrumentos, las tasas de interés aplicables, ¿ok? Si existen derivados o instrumentos a valor razonable, se requiere detallar la metodología de evaluación y las fuentes de información utilizadas. ¿Ok? En México, pues hay muchas empresas pequeñas y medianas que omiten estas revelaciones o las presentan de forma incompleta, lo cual pues sin duda alguna está constituyendo una debilidad en sus informes financieros y pueden representar un riesgo ante alguna auditoría, ante alguna revisión fiscal o procesos de financiamiento. ¿Ok? Entonces, al momento que se hace la presentación y la revelación de estos instrumentos, ¿ok? Al momento que se presentan, pues tienen que estar diferenciados por su naturaleza y segregados por plazo. Sigue siendo igual de importante hacer estas revelaciones en notas, hacer descripciones, condiciones, vencimientos, ¿ok? Todo esto lo podemos agregar en estas notas y su metodología de evaluación pues va a incluir detallar fuentes de información y las técnicas que fueron utilizadas, ¿ok? Pues bueno, ya para finalizar la clase. Pues en conclusión, la contabilidad de estos instrumentos financieros y operaciones bancarias exige no solamente que se tenga este dominio técnico, sino también que exista una comprensión integral del entorno financiero, normativo y fiscal en el que está operando la entidad. ¿Ok? Recuerden que pues en México los cambios regulatorios de volatilidad, en los mercados y la sofisticación de los productos financieros, pues obligan constantemente al profesional a que debe estarse actualizando, ¿ok? También pues la precisión en el reconocimiento, en la evaluación y en la presentación de estos instrumentos, sin duda alguna es clave para evitar riesgos financieros, alguna contingencia fiscal o auditorías con observaciones graves. ¿Ok? Además, pues también ayuda a la administración a tomar decisiones informadas, como por ejemplo estrategias sobre financiamientos, sobre inversiones y cobertura de riesgos. ¿Ok? Aquí se destaca la necesidad de que se integren, de que se integren las áreas como contabilidad, tesorería, planeación financiera. ¿Ok? También hablamos ahí un poquito acerca de que el contar con un software especializado, pues hace que estas prácticas contables sean más claras, ¿ok? Y pues bueno, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Nos estaríamos viendo la siguiente semana, igual a la misma hora.
Si hay dudas y preguntas aquí por medio del chat, por favor, me quedo unos minutitos con ustedes. Si no hay dudas o preguntas, nos vemos la siguiente sesión. Igual, pues ya saben que si posterior a la clase hay alguna duda o algún cambio en su plataforma, ok, si tienen algún problema, es importante que nos contacten. Recuerden que al momento que nos contactan por la plataforma, incluya nombre completo, grupo y materia, ok, para poderlos identificar de una manera, pues más fácil. ¿Ok? Y pues bueno, con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Si tienen dudas y preguntas aquí por medio del chat y ahorita regreso con ustedes. Si no es así, pues que pasen un excelente día y nos vemos la siguiente sesión. Ok, alumnos, si no hay dudas y preguntas, nos vemos la siguiente sesión. Que pasen un excelente día.